Hola, hola, buenas tardes hermanos. Hoy por la gracia del Señor voy a compartir con ustedes esta reflexión que el Señor ha puesto en mi corazón y que bueno, pues yo quiero compartir hoy en esta mañana con todos ustedes que hoy escuchan esta reflexión o que les pido que dispongamos, ¿verdad? Nuestro corazón, dispongamos nuestro tiempo y todo, dejemos todo a un lado en este momento para escuchar la voz de Dios. Bien, el título del tema que voy a compartir con ustedes es Los seguidores de Jesús. Vamos a ver qué es ser un buen seguidor de Jesús. Pero antes de dar comienzo a esta reflexión, vamos a ponernos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Santo Espíritu, que vengas a este lugar. Ven, Espíritu Santo, ven a nuestros corazones. Prepara la tierra de todos los que vamos a recibir este mensaje. Que no sea palabra mía, que sea palabras tuyas, Señor. Que hables tú con tu Santo Espíritu y llenes nuestros corazones. Enciende el fuego de tu amor para que esa luz brille en todos los corazones y en todos los hogares, Señor. Derrama de tu Santo Espíritu para que esta semilla que va a ser sembrada dé abundantes frutos para la edificación de tu iglesia. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, nuevamente, buenas tardes, hermanos. Vamos a dar comienzo a esta pequeña reflexión. Ya decía que el título del tema es Los seguidores de Jesús. Y bien, vamos a ver qué es ser un seguidor, ¿verdad? Qué bueno que hoy a través de estos medios nosotros podamos seguir evangelizando, ¿verdad? Que nada nos impida seguir a evangelizar a muchos lugares que puedan escuchar este mensaje, que pues estamos necesitados de Dios, ¿verdad? Entonces, pues qué bueno que a través de este medio podamos hacer llegar este mensaje del Señor y que sigamos evangelizando, que nada ni nada nos turbe, ¿verdad? Por lo que estamos viviendo. Yo sé que estamos viviendo muchas cosas de enfermedades y todo, pero como dice el Señor, ¿verdad? ¿Qué me apartará del amor de Dios? Y bueno, pues hoy, en esta mañana, el Señor quiere hablarnos a nuestros corazones para decirnos que escuchemos su voz. Y hoy vamos a hablar de quiénes son y cómo debe ser un buen seguidor de Jesús. No todos los que acudimos a la iglesia, no todos los que vamos o participamos dentro de la iglesia, no todos somos seguidores de Jesús, ¿verdad? Dice en la palabra del Señor, dice que mucha gente lo seguía, pero no todos eran seguidores del Señor, ¿verdad? Y vamos a ver primeramente la definición de qué significa seguir, ¿verdad? Dice que seguir viene del verbo activo, que significa seguir a alguien o ir detrás de alguien, caminar o transitar después de alguien, ¿verdad? Yo creo en el momento que pues en algún momento nosotros fuimos llamados, ¿verdad? Tú, hermano, que estás allá en casa y que has escuchado o que estás escuchando este mensaje, el Señor alguna vez te llamó, alguna vez te llamó a ti o a mí, el Señor. ¿Qué palabras conquistaron tu corazón, el Señor? ¿Qué palabras llegaron a ti, a tu corazón, que te hicieron caminar y seguir a Jesús? Pero que a través del tiempo, a través de las circunstancias, de la vida, ¿verdad? De las adversidades, vamos caminando, siguiendo a Jesús, pero en el camino muchas veces hay ciertas pues piedritas, cosas que muchas veces nos pueden hacer volvernos atrás. Pero bien, esas cosas que suceden, ¿verdad? Yo creo que cada uno de nosotros vamos caminando en este camino en el cual el Señor nos llamó
para seguirle. Pero hay muchas cosas que a veces nos van a impedir continuar ese camino en el cual nosotros fuimos llamados, y que vamos a ver qué nos dice para que nos vayamos iluminando a través de la palabra. Vamos a ver qué nos dice, cuáles son las exigencias de Jesús, cuáles son las exigencias del Maestro, cómo Jesús les hablaba a sus discípulos cuando Él los preparó y los envió y les dijo: vayan y prediquen el Evangelio, vayan, anuncien, ¿verdad? Hablen de lo que han visto, de lo que han oído, porque caminaban con Él. Pero ¿qué pasó? Que muchos se echaron para atrás. El Señor los preparó como a ti y a mí. ¿Cuántos años llevamos caminando en los caminos del Señor? ¿Y cuántas cosas hemos tenido que vivir? Porque el Señor no dijo, pues van a caminar y todo va a estar muy padre, o sea, no les va a pasar, todo va a estar muy bien, ¿verdad? El Señor los envió a lugares, muchas veces mismo Jesús caminaba en lugares peligrosos, lugares donde pues eran pues difíciles, ¿verdad? Y yo creo que a cada uno de nosotros, cuando empezamos a andar en los caminos del Señor, pues hemos vivido muchas cosas que hay veces pues nos hacen volver atrás, ¿verdad? Y vamos a ver cuáles son esas exigencias del Maestro, cuáles son esas exigencias de las cuales Jesús nos dice que debemos vivir, ¿verdad? Dice dice en el Evangelio de Lucas de 14, del 25 al 26. Vamos a ver qué nos dice Jesús para que nosotros podamos ser esos seguidores de Jesús. Dice el Señor: caminaban con Jesús un gran gentío. Se volvió hacia ellos y les dijo: si alguno quiere venir a mí y no pospone a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, e incluso a mi propia persona, no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, acabamos de escuchar esta palabra del Señor, viendo que muchas veces en nosotros, ¿verdad?, le damos prioridad. El Señor nos dice que dejemos de amar, ¿verdad?, sino que siempre le tengamos primero el lugar al Señor. Pero hay veces decimos que seguimos a Jesús y hay veces que nos impiden cosas, ¿verdad?, como nuestras ocupaciones, nuestras, no sé, intereses, nuestros apegos, es que mi familia, mi casa, mi negocio, mi no sé cuántas cosas hay veces que nos vienen a impedir seguir a Jesús y nos impiden ser esos buenos seguidores de Jesús. Un buen seguidor de Jesús siempre debe tener la mirada hacia el frente, hacia adelante, ¿verdad? La mirada hacia Jesús. Y muchas veces nosotros, esas cosas nos vienen a impedir, nos apartan y nos hacen volver atrás. Pero para ser un buen seguidor de Jesús, hay muchos elementos del cual voy a hablar en este momento de qué es ser ese buen seguidor. El primero, que es nacer de nuevo. Realmente nosotros debe de haber esa sinceridad, y nacer de nuevo, tenemos que nacer. Nos dice en el Evangelio de Juan, del 3 al 3, nos habla de esto, donde dice: en verdad les digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo, ¿verdad? Si no nace desde arriba. Es decir, que nosotros debemos nacer de nuevo para ser esos hombres nuevos y esos hombres y seguidores de Jesús, esos
discípulos de Jesús, esos seguidores del Señor. Pero para poder ser esos seguidores del Señor, debo reconocer a Jesús como mi Dios y mi Salvador, rendir mi vida a Él, ¿verdad? No en apariencia, ¿verdad? No, por eso decía que no todos los que decimos seguir a Jesús estamos tan, parece como que estuviéramos bien, como que no, prácticamente no vivimos en pecado y somos perfectos. Claro que no, pero el Señor nos pide, ¿verdad?, que haya esa transparencia, esa sinceridad, que podamos reconocernos pecadores, confesar nuestro pecado, acercarnos a Jesús, ¿verdad?, para poder tener esa vida en el Señor, esa paz, esa tranquilidad, donde podamos decir que somos esos seguidores de Cristo. Los seguidores de Cristo están dispuestos, ¿verdad?, a ser mensajeros del Señor y llevar esas buenas noticias. Hoy en este tiempo estamos viviendo situaciones muy difíciles, en el cual es cuando más los discípulos, los seguidores de Jesús, debemos llevar este mensaje. Pero para poder llevar este mensaje, primeramente tenemos que dar este primer paso. No, por eso decía que no todos los que hacen actividades van a, no sé, a lo mejor participas tú por ahí en la comunidad, en algún servicio, ¿verdad?, algún ministerio. Pero, ¿qué tanto yo estoy reconociendo a Jesús como mi Señor y Salvador? ¿Qué tanto yo he rendido mi vida a Jesús para que Él sea el que guíe, ¿verdad?, el que me guíe con la luz de su Santo Espíritu? ¿Qué tanto yo me dejo guiar por ese Espíritu de Dios? O digo estar y seguir a Jesús, pero sirvo aquí, pero también sirvo o estoy en el mundo. O sea, no podemos hacer las dos cosas. Tenemos que vivir en esa, no en apariencia, sino en esa transparencia ante Jesús. Ese es el primer paso en el cual nosotros tenemos que dar ese paso para poder decir que somos seguidores de Jesús. El segundo paso es una persona que ora, una persona de oración. ¿Cuánto tiempo tú, hermano, hermana, le dedicas a la oración? Dice en el Evangelio de Lucas, en el 6:12, que Jesús se fue a la montaña a orar toda la noche, porque Él sabía lo que iba a padecer. Nosotros, ¿qué tanto, como seguidores de Jesús, somos personas de oración? ¿Qué tanto oras para poder enfrentar las luchas, los problemas, las dificultades? ¿Qué tanto le dedico a la oración? Un buen seguidor de Jesús es una persona de oración. Nosotros, dice la palabra del Señor, ustedes sin mí, les dijo a sus discípulos, ustedes sin mí no pueden hacer nada. Si nosotros no tenemos esa fortaleza de Dios, esa llenura del Espíritu de Dios por nosotros, no podemos hacer nada. Hermanos, comunidades que escuchan este mensaje, créanme que a veces nos movemos por nosotros mismos, ¿verdad? A veces nosotros pues decimos que trabajamos para la iglesia de Cristo, trabajamos para Dios. Pero si no somos personas de oración, entonces solo estamos trabajando para nuestra propia gloria. Vamos a ver qué nos dice en el libro del Evangelio de
Juan 7:18. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor, porque hay veces que nosotros pues sí, hacemos muchas actividades, nos movemos, pero no con esa entrega a Jesús. Y eso, dice el Señor, lo hacemos a veces por vanagloria, a veces lo hacemos porque, creo que tenemos que meditar cada uno de nosotros. ¿Por qué lo hago? ¿Para quién lo hago? ¿Por qué lo hago? Si no hago oración, no soy un buen seguidor de Jesús. Estoy yo hablando y dice que busco mi propia gloria. Es lo que dice el Señor en el Evangelio 7:18. Dice el Señor, el que habla en nombre propio busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que lo ha enviado, ese es un hombre sin maldad y que dice la verdad. Palabra de Dios. El que habla en su nombre propio busca su propia gloria. Por eso decía que no siempre es así cuando nosotros decimos que vamos siguiendo a Jesús. Un buen seguidor de Jesús es una persona de oración. Una persona de oración. Jesús nos enseña a orar. Se pasaba horas haciendo la oración. Aunque muchas veces sus discípulos lo interrumpían, ¿verdad? Porque decían, ¿por qué tanto tiempo, verdad? Entonces, igual yo sé que muchos de nuestros hermanos o a lo mejor tu misma familia, ¿verdad? Que te ve que rezas, que oras, que a lo mejor muchos sí estamos siendo personas de oración y qué bueno que así lo hagamos, porque eso es lo que Dios nos pide, porque solos no podemos caminar. Necesitamos de la oración, porque si no, estamos buscando nuestra propia gloria y estamos más que anunciando a Cristo, estamos anunciándonos a nosotros mismos. Y por eso decía que este es el segundo paso, que debemos ser personas de oración, ¿verdad? El tercer paso es escuchar la voz de Dios. O sea, ya oramos, sí oramos, pero para poder ser un buen seguidor de Jesús, debo escuchar la voz de Dios, meditar la palabra de Dios cada día. Jesús preparó a sus discípulos, ¿verdad? Les enseñó y los envió. Entonces, ellos escucharon la voz del Señor, escucharon esa voz de Dios para poder enfrentar todo lo que tenían que haber y que tuvieron que pasar. Entonces, para ser un buen seguidor de Jesús, decíamos que tenemos que nacer de nuevo, tenemos que ser personas de oración, tenemos que ser personas que sepan escuchar la voz de Dios. No solamente pues tengo que todo el tiempo hablar y hablar de Jesús, hablar de Dios, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es amoroso, sí. Pero ¿qué tanto yo escucho? Porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Escuchar es cuando yo interiorizo esa palabra que he escuchado. La interiorizo en mi corazón para después poderla vivir. Pero si no escucho, solo hablo y hablo, ¿verdad? ¿En qué momento tienes tú un tiempo, un silencio para decirle a Jesús: hoy no te voy a pedir nada, Señor, solo quiero escucharte? ¿En qué momento tenemos ese momento de silencio, ese momento en el cual escucho la voz de Dios en mi interior?
El cuarto paso es, para poder ser un buen discípulo, es creer en Jesús. Creer, que una cosa decía que es creer y otra cosa es creerle a Jesús. Creer, dice que hasta los demonios creen, pero creerle a Jesús es hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Creer. Dice en el Evangelio de Juan 3:16, dice: asimismo amó Dios al mundo, que le dio a su Hijo único, para que todo aquel que crea en Él no se pierda. Palabra de Dios. Para que todo aquel que crea en Él no se pierda. ¿Qué tanto yo le creo a Jesús? ¿Qué tanto yo confío en Él en los momentos difíciles, en los momentos en el cual estoy viviendo en este momento? ¿O en qué momento yo me tranquilizo para poder decir: Señor, aquí están, ¿verdad? Te confío mis necesidades, mis preocupaciones, aquí están, Señor. Un buen seguidor de Jesús le cree a Jesús, ¿verdad? No titubea. Un buen seguidor de Jesús está seguro de lo que Jesús, de lo que Dios me ha regalado a través de su palabra. Esto es un buen seguidor de Jesús, creerle a Jesús. El quinto paso para poder ser un buen seguidor de Jesús es obedecer, ¿verdad? Dice el Señor, obedecer. En Juan 8:12, en el Evangelio de Juan, nos dice la palabra del Señor: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. Palabra de Dios. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas. ¿Qué tanto yo camino con el Señor? Porque no podemos decir que yo sigo a Jesús, que yo camino con Jesús, cuando tengo un pie de este lado y un pie al mundo. No podemos caminar así. Tenemos que caminar en obediencia, no podemos estar en dos lados, en el mundo y en los caminos del Señor. El sexto paso para poder decir que sigo a Jesús y soy un buen seguidor de Jesús es servirle. Dice en el Evangelio de San Juan 12:26, si alguno me sirve, mi Padre le honrará. ¿Cuántos de nosotros, palabra de Dios, cuántos de nosotros queremos servir a Dios? Si nosotros realmente queremos recibir esas bendiciones del Señor, debemos servir al Señor, servirle. En este tiempo, donde pues ahorita la iglesia está cerrada y hay veces muchos hermanos que supuestamente somos seguidores del Señor, estamos en casa, tal vez viendo películas, tal vez recostado esperando que a lo mejor un día abran la iglesia, pero por lo tanto hay muchas necesidades, muchos hermanos que están necesitando de Dios. Y yo estoy en casa porque tal vez estoy muy cómodo, ¿verdad? Porque ya no vamos a la iglesia, estamos ahí en la sala, muy bien acomodaditos ahí, ¿verdad? Tomando cafecito y pues estamos muy bien mientras no nos pase nada. Cuando podemos ver, ¿verdad? Un buen discípulo de Jesús, un buen seguidor de Jesús, es aquel
que va y que está dispuesto, ¿verdad?, a llevar este evangelio, a llevar esta buena noticia a aquellos que no conocen a Dios y que tal vez están viviendo en esta desesperación y que no conocen de Dios. El buen seguidor de Jesús es aquel, ¿verdad?, que sufre con el que sufre, llora con el que llora. Es aquel que tiene oídos y que tiene la mirada fija también en aquellos hermanos que necesitan. Y hay veces nosotros nos hacemos de oídos sordos, de la vista gorda. Yo no, a lo mejor, a mí no me pasa nada, yo estoy bien, ¿verdad? Decía ahora que pues anduvimos por ahí pidiendo ayuda para unos hermanitos y así. Pues alguien nos decía, hermano, que es dentro de que pues supuestamente es un servidor de Dios. Y hermano, que no te afecte esto de que te digan loca, que te digan fanática, porque sí lo hemos recibido. Yo sí me pongo a pensar en esto, venía a mi mente, ¿verdad? Para poder ser un buen seguidor de Jesús debe de haber pues a veces tenemos que sacrificar muchas cosas, ¿verdad? Y hay veces no importándonos que alguien te diga fanático, ¿verdad? Y un buen seguidor de Dios es aquel que ve a su alrededor y puede sufrir y sentir con el que sufre, ¿verdad?, para poder servir a otros y presentarles la verdad del evangelio. Este es un buen seguidor de Jesús, sin temor alguno, ¿verdad? No se echa para atrás, no vuelve atrás. Yo creo que cada uno de nosotros, yo decía al inicio que Jesús cuando te llamó, conquistó tu corazón. Sus palabras, algo llegó a mi corazón que empecé a seguirle. Pero mi hermano y comunidades que escuchan este mensaje, que nada, ni las tribulaciones, ni las tempestades me hagan volver atrás. Porque lo único que nos salvará es el Señor. Él es el único Salvador. Nadie más me puede salvar. Cada uno de nosotros que hemos recibido este mensaje y que estamos recibiendo la palabra del Señor, no podemos quedarnos cruzados de manos. Hemos recibido del Señor y ahora nos toca a nosotros, ¿verdad? Dice el Señor, dice en la palabra del Señor que por ahí en el camino, mientras Jesús caminaba, encontró a Simón y a Andrés, que iban caminando y les dijo, síganme, ¿verdad? Y dice que ellos lo dejaron todo y lo siguieron, ¿verdad? Vamos a ver también qué nos dice en la palabra de Dios en el libro de Lucas, del Evangelio de Lucas, de 9:57. El Lucas 57. Del libro, Lucas 9:57. 9:57. Vamos a ver qué nos dice el Señor cuando Él nos llamó a cada uno de nosotros y cuáles han sido esos impedimentos para seguir a Jesús. Cada uno de nosotros tuvimos ese llamado y un día el Señor nos pidió que le siguiéramos y empezamos a andar en sus caminos. Y bueno, y vamos a ver cómo es que Jesús les dice estas exigencias a sus discípulos, a sus seguidores, ¿verdad? Dice que mucha gente lo seguía, pero cuando Jesús les empieza a hablar de esto, son demasiado, ¿no?, estas exigencias. Pero vamos a ver qué dice la palabra del Señor en el Evangelio
de de Lucas 9, 57 y siguientes, hasta el 50 y 60. Dice, mientras iban de camino, alguien le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le contestó, los zorros tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene donde recostar la cabeza. Jesús dijo a otros, sígueme. Él contestó, Señor, deja que me vaya y pueda primero enterrar a mi Padre. Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero antes déjame despedirme de mi familia. Jesús le contestó, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice que este primer hombre, dice que el Señor iba de camino y alguien, ¿verdad? Alguien le dijo, porque ni siquiera dice el nombre, dice alguien le dijo, ¿verdad? Alguien de los que iban en el camino, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le contestó, las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, dice el Señor, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Este hombre quiso seguir a Jesús, ¿verdad? Jesús quiere decir que Él, por eso dice en su palabra, no solo de pan vive el hombre, dice que cuando seguían a Jesús estos discípulos caminaban y decían, pues ya hemos caminado demasiado. Y Jesús, Maestro, come. Y Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Y ellos, asombrados, ¿verdad? Pensando, ¿le habrá traído a alguien de comer? Porque ya habían caminado demasiado. Por eso dice que las zorras tienen cuevas, porque ellas van y vienen y regresan al nido. Jesús, su misión era caminar, anunciar la palabra de Dios, y muchos discípulos lo seguían, pero muchos o como hoy en este tiempo nos impide seguir a Jesús, nuestros placeres, nuestros apegos, nuestras pasiones, nuestras diversiones, es más, la propia familia, ¿verdad? Dice aquí el Señor que el que pone la mano en el arado, es decir, ya tomamos el arado para trabajar en la viña del Señor. Pero si yo volteo hacia atrás, porque las preocupaciones, las situaciones, las adversidades de la vida, mi familia, mis cosas, no sé, inclusive hasta mi propia persona, hay veces tengo que dejarlo todo para poder seguir a Jesús. Y eso, hermanos, es a veces muy difícil. Hay veces decimos, yo no puedo dejar mi trabajo. A veces es el trabajo que me impide servir al Señor, que me impide ser un hombre de oración. Ay, no tengo tiempo para la oración porque tengo demasiado trabajo. Sí, pero yo creo en Dios, yo sé que Diosito va conmigo y bla, y ya, hasta ahí, ¿verdad? Pero, hermanos, comunidades que escuchan este mensaje, seamos personas
de oración, personas que sepamos escuchar la voz de Dios, personas que creamos en su palabra y que sepamos obedecer y servirle a Jesús. Tenemos que servir a Jesús. No podemos ser solamente oidores, sino hacedores. Y si tu hermano, Dios dice que Él eligió a los que Él quiso, y si a ti y a mí nos eligió para servirle, pues no podemos quedarnos con los brazos cruzados ahora y decir, yo me quedo en casa cuando hay mucha necesidad. Y qué bueno que hoy a través de estos medios virtualmente podamos seguir evangelizando, que nada ni nada nos turbe, que ni nada nos aparte de Dios. Porque hay veces vamos siguiendo a Jesús, decimos que lo seguimos, pero de lejos, ¿verdad? ¿Qué pasó con Pedro? A veces dice que lo que nos impide seguir a Jesús es el miedo, es lo que nos hace seguirlo, pero de lejos. Es decir, no nos queremos involucrar, ¿verdad? Para que a lo mejor no hablen de mí o no me digan loca, fanática o no sé, ¿verdad? Entonces, mejor de lejitos. Pedro, el apóstol Pedro, cuando ya seguía a Jesús, por miedo, él negó a Jesús y dijo, no, tú eras uno de los que andaba con Jesús. Y él dijo, no, yo no soy de los que andaba con Jesús. El miedo, nuestras ocupaciones o muchas veces el pecado también nos hacen, cuando tenemos un pie aquí en el Señor y un pie en el mundo. Y sabemos que no andamos bien y eso nos impide, ¿verdad?, seguir a Jesús, ser buenos seguidores de Jesús. Hermano y hermana, tú que me escuchas, tú que escuchas este mensaje hoy, en esta mañana, pues esto es lo que el Señor hoy nos dice a ti que has sido llamado por el Señor, que una vez sus palabras conquistaron tu corazón y que comenzaste a seguirle. Hoy el Señor nos habla a cada uno de nosotros a través de esta palabra, que nada nos impida, nuestros apegos, ni nada, ni el trabajo, ni nada nos impida seguir adelante y que podamos seguir sirviendo al Señor. Ya vimos estos 6, 7 puntos en el cual para poder ser un buen ser servidor, un buen seguidor del Señor, tenemos que seguir en estas 7 o 6 puntos que acabamos de escuchar para poder ser buenos seguidores de Jesús. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por este mensaje que acabamos de escuchar, agradeciéndole y pidiéndole al Señor que nos siga guiando con su Santo Espíritu, que nos ilumine para que podamos ser esos buenos seguidores de Jesús, para que podamos ser esos buenos seguidores, que podamos ser personas de oración, que sepamos escucharle, que sepamos obedecerle, y que también seamos servidores de Él. Pedimos de tu Santo Espíritu, Señor, que si esa luz y ese fuego de tu Santo Espíritu se ha empezado a apagar, te pedimos, Espíritu de Dios, que vengas a nuestros corazones, que nos llenes de tu Santo Espíritu para que podamos ser buenos seguidores tuyos, Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.